Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este miércoles Islandia se vio paralizada por una huelga de mujeres convocada como protesta por la brecha salarial y la violencia de género en el país nórdico. Decenas de miles de mujeres, incluida la primera ministra, que se llama Katrín Jakobsdóttir, espero haber pronunciado más o menos bien ese es su nombre, se negaron a trabajar en un país en el que no se puede decir que sea el más machista de Europa. De otra isla, con un clima mucho más agradable, pero con muchos más problemas de igualdad de género, es natural nuestra invitada de hoy, la actriz cubana Linette Hernández Valdés, quien se ha convertido en la primera actriz negra en protagonizar una película cubana. Sea el Santísimo, sea el Santísimo, Madre mía de la caridad, ayúdanos, ampáranos. Cuídate. En el nombre de Dios, ay Dios. ¿Por qué los jóvenes hacen estas cosas? La Virgen de los Dolores. Todo esto lo que me ha traído es más soledad. Lucero de la mañana. Tú eres la de las cartas. Vicenta, ¿Qué hace aquí? Claro lucero del día. ¿por qué yo no puedo ayudar a esos muchachos? Senta, tú piensas que los muertos no te están hablando. En esa hora que se ha ido el alma. Eres tú la que no estás escuchando. Lucerito, lucerito, buenos días. Muy buenas tardes, Linette Hernández Valdés. Muy buenas tardes. Bienvenida a Radio Francia Internacional. Muchas gracias, Jordi. Esto es un privilegio. El privilegio es nuestro de tenerte aquí con nosotros. Cuando Carlos Lechuga, el director de Vicenta B, te propuso protagonizar esa película, ¿eras consciente de que eras la primera mujer de color negro en protagonizar una película cubana? En ese momento no. En ese momento no fui consciente. Inclusive él no tenía... A ver, la protagonista de esta película es Vicenta Rosa Rodríguez Benítez, que es la abuela de Carlos Lechuga. Entonces es el homenaje que él hace a su abuela para esta película. Entonces después es que digo, bueno, pero tu abuela no era negra. Y dice, pero tú eres mi Vicenta. Tú eres esa continuidad. Fue amor a primera vista. Bueno, vamos a decir así. Imagínate. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en La Habana, si no me equivoco. Nací en La Habana. Donde vas a realizar estudios de teatro en el Instituto Superior de Arte. Sí. Pero me gustaría que nos contases quién o qué te inoculó ese virus del teatro. Bueno, la primera vez que fui al teatro yo tendría unos 12 años y fue mi profesora Bárbara de literatura, profesora que murió años después, que me llevó al teatro, al Uber de Blanc, a ver una obra, Parece Blanca, una versión de la Cecilia Valdés. Y en ese momento yo estaba, de este lado, y estaba viendo eso, y yo dije, y entonces fue una mezcla de todo, de vestuario, de luces, de gritos, de salivas, de textos, de emociones, y yo dije, yo quiero hacer eso es lo que yo quiero hacer. Y entonces, ahí comencé a ir al teatro. Primero a ir al teatro todos los fines de semana. El teatro tiene algo que el cine nunca podrá alcanzar, ¿no? Sí. Esa saliva que dices tú. Eso, sí. Esa confrontación directa con el público, ese poder sentir el público, su respiración, que poder verlo si se levanta y se va, poder hacer que el público entre en ese trance que tú entras también como actor, como artista, y sí. Además, el acto teatral es irrepetible, ¿no? No hay Irrepetible. nunca dos funciones iguales. Exactamente. Afortunadamente, a veces. En el 2006 vas a entrar a formar parte del Teatro El Público, que fue creado en el 92, creo, por Carlos Díaz, con una programación
valiente, ¿no? ¿Cómo puedes situar ese teatro en el panorama teatral de La Habana, de Cuba? Claro, sí. Bueno, el Teatro del Público, fundado por Carlos Díaz, otro Carlos en mi vida, fue bueno, tengo hasta tres Carlos. Carlos Celdrán, que fue el director que me graduó en el 2006, luego Carlos Díaz y ahora Carlos Lechuga. Cuidado, en Inglaterra hay Eh, otro Carlos que es rey ahora, rey y de ahora otro, Inglaterra. exactamente. Mucho cuidado. Entonces sí, con Carlos Díaz, él fue a verme a mi tesis de graduación y me llama para formar parte del teatro de su público, ¿no? Del teatro del público. Ya él tenía una larga trayectoria como director, muchas obras, El Público, La Gaviota, obras de teatro ruso, obras de teatro de Lorca, y entonces desde ya yo tenía una admiración y tenía un acercamiento hacia él. Y formar parte de la compañía, eso, lo máximo, siempre se agradece mucho. Y aprendí mucho, pasé muchos años con Carlos, independientemente que estuve haciendo cine también, que estuve moviéndome, pero cada vez que regresaba a Cuba, a La Habana, estaba en mi casa, en la compañía El Público. Estamos viendo unas imágenes de la puesta en escena de Antigonón, un contingente épico Sí. del teatro, el público. ¿Es cierto que llegasteis a representar la obra en Estados Unidos, en varias ciudades, en En Washington? varias ciudades de Estados Unidos y por el mundo también. Estuvimos aquí también, en Francia, estuvimos en el Festival Passage, en Metz, estuvimos, sí, en Viena, estuvimos mucho en Europa y en Estados Unidos, por supuesto, en Washington, en Miami también nos presentamos y en Sudamérica, en muchos países también. ¿No, En no hubo problemas Brasil. para viajar? Bueno, siempre hay situaciones, Jordi, siempre hay situaciones, pero bueno, logramos pasar todas esas barreras y llegamos a presentarnos y llevar la obra, una obra muy importante, una obra muy linda, con mucha fuerza y con un lenguaje y un vestuario maravilloso que Carlos Díaz sabe muy bien cómo hacer. En Antigonón interpretabas el papel de la patria, La patria. con el que la obra obtuvo el Premio Nacional de Teatro ahí en Cuba, ¿no? Exactamente, sí. ¿Cómo era tu papel? Es difícil, ¿no?, interpretar la patria. Ujú. Bueno, es que la patria parte, el autor de Antigonón, un contingente épico, Rogelio Orizondo, prácticamente escribió ese monólogo, ese momento para mí. Estábamos ensayando en los ensayos, pero solo era estar ahí, escuchar, porque ya Antigonón venía de la tesis de grado de dos actrices, Giselda Calero y Daisy Forcades, y luego Carlos Díaz quiso hacer más bien el espectáculo más grande. Y entonces Rogelio Orizondo, su autor, escribió este texto de la patria para mí, para otra actriz también, Yaiquenis Rojas, y entonces, bueno, ahí salió vamos a decir, esa emoción, esa censura a todo lo que estaba sucediendo en ese momento y lo que está sucediendo en estos momentos en Cuba, en el teatro cubano. Y muy bien. Vasto programa, como dicen. Sí. A pesar de haber encarnado la patria allí, va a ser en Colombia donde empiezas a rodar películas y también vas a trabajar en el teatro, en Doña Flor y sus dos maridos, una obra dirigida por Jorge Ali Triana. Sí. ¿Cómo viviste esa experiencia colombiana? Es que antes yo llegué a Colombia por Hilda Hidalgo, una directora costarricense que filmó su primer largometraje Del amor y otros demonios, de la obra de Gabriel García Márquez. Y Eres luego, una esclava, creo, ¿no? exactamente, la esclava Caridad, que acompañaba a la niña todo el tiempo. Luego, estando rodando Del amor y otros demonios, llega una producción francesa, que es cuando conozco a Sophie Marceau y Christophe Lambert, que compartimos escenas juntos, L'Homme de Chevet, de Alain Mon, y todo esto sucede en el 2008. Luego, Jorge Ali Triana es el papá de la protagonista de Del amor y otros demonios. Y entonces por ahí llegué a él, y un día llego yo a hacer un casting a Bogotá. Me dicen, hay un casting para una obra, Doña Flor y sus dos maridos. Y cuando llego, que me aparezco, que él se voltea y dice, pero, negra, ¿pero qué tú haces aquí? Yo, aquí, que es un casting que me dijeron. Dice, no, pero claro. Y ahí entré a formar parte del elenco de Doña Flor y sus dos maridos. Y pasé otros 6 meses más en Colombia. Imagínate, no está mal, ¿no? No está mal. Volvamos a Vicenta B., película que protagonizas y que acaba de estrenarse aquí en Francia. Sí. ¿Cómo conociste a Carlos Lechuga, su director? Bueno, de Lechuga yo conocía su obra, su primera película, Melaza, su segunda película, Santa y Andrés, esto es 2014, 2016, cada una. Y bueno, y a su productora, y la productora de sus 3 películas, Claudia Calviño,
que estuvieron juntos, estuvieron casados un tiempo. Nos conocíamos porque cuando hicimos las pruebas de la ENA ya nos conocíamos de antes. Entonces, nunca nos habíamos visto así, nunca nos habíamos tomado un café. Y él me llama y yo estaba aquí, en Francia, en el sur, mucho frío, fin de año, fin de la primera ola del COVID, y me dice, estoy preparando una película, llevo 5 años escribiendo y preparando esta película, y yo creo que me hablaron de ti y quiero que comencemos a hablar. Entonces empecé a mandarle videos, fotos, empezamos a hablar, a hablar todo por teléfono y todo. Y una semana después me dice, tú eres mi Vicenta. Yo encontré, eres tú. Sus relaciones con las autoridades cubanas no eran nada buenas. Ya su largometraje del que nos hablaba, Santa y Andrés, había sido censurado y prohibido en Cuba, ¿no? Sí. ¿Sabías todo eso ya? Sí, claro, sí lo sabía, pero estoy trabajando ¿Asumías? Completamente. Yo estoy, luego de leer el guión, luego de él contarme sus intenciones, las intenciones que él tenía para mostrar este guión, esta película, yo dije, yo voy, yo estoy, vamos. Y yo creo que ahora, bueno, Carlos Lechuga no vive en Cuba, él tuvo que emigrar, también como la directora de producción, la productora, Claudia Calviño, como otros muchos. Creo que vive en Barcelona. Viven en Barcelona, exactamente, y cada uno con sus familias y todo, pero bueno, él ahora mismo tiene esa confrontación que yo pienso que Vicenta B no es que está censurada como Melaza y Santa y Andrés. No creo que sea la película, no creo que sea el tema. Creo que es él que tiene esa situación y esa relación de no ponerse de acuerdo con el gobierno cubano que hace que... Es cierto que cuando estaba escribiendo el guión, el Ministerio de Cultura cubano le envió a la policía secreta para... Sí, varias veces. Él hace esa anécdota, sí, y él a mí, no solo a mí, sino también que él hace esa anécdota en los encuentros cada vez que él puede, sí, le mandaron la moto, como se dice. Difícil trabajar con ese ambiente tan pesado, ¿no? Sí, pero bueno, habían también otros factores que yo creo que cuando tú tienes ganas de hacer algo y cuando tú crees en algo y tú quieres honrar algo, tú lo logras. Cuando quieres, puedes. Claro, cuando sí. quieres, puedes. Entonces, grabamos la película con mascarillas, con las máscaras, porque estábamos en pleno COVID, con que no nos podíamos tocar, que no nos podíamos ver. Nosotros que somos tan táctiles, somos tan con esa cercanía, entonces la película estuvo grabada bajo esas condiciones también del COVID, un equipo pequeño, pocas locaciones, entonces la logramos. Esos problemas quizás ayudaron a que nadie os molestara, ¿no? Nadie se interpuso a vuestro rodaje. No creo que os dejaron tranquilos. Sí, vamos a decir que sí. Bueno, al menos la película salió y ahí está. Como nos decías, tu personaje está inspirado en la abuela de Carlos Lechuga. Sí. ¿Llegaste a conocerla? No, ella murió hace años, pero conocí a la mamá de Carlos Lechuga, a su hija, Vivian, y con Vivian una vez que llegué a La Habana, porque yo estaba acá en Francia, y una vez que llegué a La Habana y que comenzamos la etapa de preparación, estuve en muchos encuentros con Vivian, y entonces, bueno, me mostró muchas fotos, me habló de su mamá, de su energía, de cómo era su día a día, de sus emociones, y estuvo muy lindo. Entonces ahí creo que conocí a Vicenta. Tu personaje, Vicenta, es una santera. La santería está muy extendida en Cuba, a pesar de tantos años de una dictadura no muy creyente, ¿no? Sí. No, sí, pero hoy es que eso forma parte de nuestra cultura, vamos a decir, la cultura afrocubana, que está muy presente desde hace años, y hoy yo creo que también tiene un fervor muy fuerte. Y esto que hace Lechuga con esta película, que tiene varias capas, es como una alcachofa, como una cebolla, que tú vas ahí sacando como una flor también, que le vas quitando los petalitos hasta ver qué hay dentro. Sí toca el tema de la santería, y que es importante porque muchas veces en las películas cubanas o películas que se van a filmar en Cuba o que tienen que ver con esto, el tema lo hacen quizás como que muy despectivo o como para que la gente se ría de... Y esta vez es un trabajo bien serio y respetuoso con respecto
a los creyentes y a los que practican la religión yoruba, la religión afrocubana y también el espiritismo, que forma parte de nuestra cultura. ¿Has aprendido a tirar las cartas, quizás? Sí. ¿Quieres? Hombre, quizás luego, después del Bueno, programa, está que te voy a bien. pedir. Aunque da un poco de Sí. miedo, ¿no? En fin, No. nunca se sabe. Hay una cierta soledad en la película. El año pasado, 200.000 cubanos dejaron la isla. El último que apague la luz, ¿no? Exactamente, sí. El año pasado fue, sí, 2 años atrás han sido los 2 años más duros y de más éxodo y más de cubanos que quitan la isla, no importa de qué manera, ya sea cruzando fronteras, ya sea viniendo a Europa, ya sea como sea. Y entonces sí. La película también habla un poco de esto, también es una de las capas que tiene. Y bueno, que Vicenta en el momento que ve, que vive la partida de su hijo, Pierde sus poderes, ¿eh? Pierde sus poderes. Bueno, ella piensa que pierde sus poderes. Todos los actores tenéis un cierto poder hacia el público. ¿No te ha dado alguna vez miedo de perder ese poder que tienes? No, no. A pesar de los pesares. A pesar de los pesares. No, no es miedo, es que no. Uno se va construyendo día a día como persona y como actor también. Entonces, yo pienso que cada experiencia es importante, hay que saber aprovecharla, hay que saber sacar de ella lo mejor. Y ahí es donde está el poder también, pienso. Te voy a sé. confesar que viendo la película me ha dado un poco de miedo de perder. No tengo muchos poderes, pero los Sí, pocos sí que los tengo. tienes, todos tenemos nuestros poderes. Y bueno, puede que en algún momento, quizás, te digo no porque hasta ahora no he tenido esa sensación. Yo siempre me he dicho, no sé si mañana no encuentro trabajo como actriz o no, bueno, me lo invento, busco un tema, si quiero hacer teatro, o busco para lograr continuar con esto que me gusta. Desde hace un tiempo vives aquí en Francia. ¿Has superado el trauma del frío del sur en invierno? Ya ahora mejor. Pero siempre voy a ir a buscar el sol. Siempre voy a buscar el mar. Sí. Aunque sea el del Mediterráneo, pero bueno, siempre voy a ir a buscar el mar. La película ha sido estrenada en Francia. ¿No te para la gente ya por la calle? Más o menos. En Bagnolet sí. En Ya Bagnolet, te que es conocen. en la villa donde vivo, aquí al lado de París, sí me paran y me preguntan. Y sobre todo, sí, la familia, los amigos, los pocos amigos que tengo acá están muy contentos y yo también con este estreno. Nunca pensé que una película cubana y yo protagonizando la película y de este realizador con todas estas polémicas que hay se viniera a estrenar precisamente no solo en París sino también en muchas ciudades en Francia y esto es un regalo. Además, has viajado por Francia en presentaciones de la Mucho, película. ahí me he conocido Francia, Annecy, estuvimos en Toulouse, Marennes de Oléron, estuvimos, no, es que en muchas ciudades, por Marsella, ¿Cómo por reacciona la muchas gente ciudades. ante ese universo tan diferente que es del francés que es el cubano? Sí, luego que ven la película, bueno, es que como tú decías, como en el teatro, cada vez que se acaba, cada experiencia es diferente. Pero yo he sentido que en cada presentación, luego que se acaban los créditos, los genéricos, hay como un gran silencio, como una pausa. Emoción. Sí, y eso yo creo que lo logramos con esta película. Y eso es lindo también, ya que estamos en este mundo y en este momento tan agitados, corriendo con todo, entonces luego de ir al cine, de ver una película con este tema, que tiene muchos temas, de sentarte y de hacer esa pausa, es importante. Vale la pena. Vale la pena. ¿Qué tal tu francés? Très bien, si tu veux, on peut parler en français. Fantástico. En fin, pues ya lo saben, Vicenta B., película de Carlos Lechuga, protagonizada por Linette Hernández Vázquez. Valdés, perdón. Lo Valdés. siento, Linette. Acaba de estrenarse aquí en Francia. Muchísimas gracias, señorita Valdés. Muchísimas gracias, señorito Jordi. Permíteme que también dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Adrien Toureau, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Merci beaucoup, Vanessa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en La Habana, imagino que también. ¿Verdad? Gracias a una cadena que se llama Unión Continental
Central Latinoamericana, Ah, bueno. y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias también de toda América Latina. Dame todos esos datos, Luego te por los paso. favor. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.